Porque lo que tenemos... Acá, chévere, bonita voz. A ver, ¿en qué consiste el feudalismo? El sistema feudalista más que nada se basaba en la explotación a los siervos, tanto existían siervos y, a ver cómo me explicaría, No, dilo, normal. y sirvientes, algo así que más que nada amasaban reyes y algunos de los siervos tenían un pequeño terreno que a sustentarse entregado por los reyes. Claro, fue una explotación. Claro, Am, ajá, algo así, pues. Eso daría mi opinión a claro, eso. muy bien. Estás en lo correcto, mi estimado. Solamente te faltó plantear de que la propiedad de la riqueza era la propiedad de la tierra, los latifundios, los feudos. Pero lo que dices es correcto. El sistema feudal se basaba en la explotación del trabajo de los siervos. Los siervos generaban toda la producción económica en favor de los grupos de poder, tanto de los señores feudales como de sus vasallos. Recuerda que el vasallo era una persona libre, pero a diferencia del siervo, el vasallo le va a ofrecer fidelidad al señor feudal, apoyar al señor feudal, va a formar parte de sus ejércitos y van a formar las grandes órdenes de caballeros. ¿No es así? En cambio, el siervo no. El siervo estaba proscrito a la tierra, el siervo debía obediencia total al señor feudal, el siervo generaba producción, inclusive el siervo tenía ciertas atribuciones o derechos que conceder al señor feudal. Por ejemplo, el derecho a la pernada. ¿Recuerdas cuando hablábamos del derecho a la pernada? ¿Que en qué consistía el derecho a la pernada aplicado en el sistema feudal? ¿Recuerdas o no, mi estimado? El derecho a la pernada. Así es, Tania, pero ¿qué era la pernada de forma directa? Era que cuando los siervos se casaban, la esposa recién casada, la mujer recién casada, la primera noche nupcial no la pasaba con el esposo, sino con el señor feudal. El señor feudal argumentaba que era derecho de él, por establecimiento, de gozar de la virginidad o de la primera noche nupcial de la recién casada. Entonces, esto generó pues, una sobreexplotación desmedida contra el sector de los siervos. Y dentro del feudalismo van a surgir dos grandes imperios característicos. Imperios que van a sintetizar, imperios que van a representar la expresión máxima del sistema feudal. Uno va a tener su origen en lo que es Francia y el otro en lo que era el Imperio Romano de Oriente. En Francia, ¿qué gran imperio surgió que se consolida como uno de los máximos representantes del sistema feudal? ¿Qué imperio? Ya lo hemos visto, ¿ah? ¿Qué imperio, mi estimado? Habla. Que va a tener por origen el reino franco. ¿Recuerdas? El reino franco. ¿Qué imperio fue ese? El imperio carolingio, mi estimado. El imperio carolingio, claro, muy bien, Nicole. Y en Oriente, en la parte oriental, va a surgir un imperio que va a derivarse del imperio romano de Oriente. ¿Qué otro imperio surge del origen del el imperio bizantino? Claro que sí, mi estimada. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. ¿Ya? El imperio carolingio y el imperio bizantino. Entonces, empezamos, nenes. Por el amor de Dios, ¿dónde está? Ya. Vamos a empezar con el imperio bizantino. El orden de factores no altera el producto, ¿ya? A ver, ya. Listo, bienvenida a esa clase. Dime, ¿te llegan los materiales separados ahí? ¿Te llegan? Habla, papito, señorita, jovencito. Sí, ¿Les llegan? sí, profesor. Ya, muy bien. Perdón un ratito. Caramba, espérate, Firulais, está que molesta por acá. Ya, listo. Cálmate, Firulais. Ahorita salimos a correr. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Muy bien. Entonces empezamos. A ver, Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue una civilización que va a tratar de preservar, de mantener, de sintetizar el legado que dejó la cultura occidental, principalmente greco-latina.
Si yo digo cultura greco-latina, me refiero a las dos culturas clásicas del mundo occidental. ¿Cuáles son estas? Culturas clásicas del mundo occidental, de la Europa occidental. ¿Qué culturas conforman parte de la cultura greco-latina? De la época antigua, de la época del esclavismo. Niño, cultura griega, latina, greco-latina, ¿qué quiere decir? ¿Qué culturas? Una es Grecia, pues. Si digo greco, cultura griega del mundo clásico occidental. Y cultura latina, ¿qué cultura es? Habla, papito lindo, niña. Claro, Roma, pues. ¿Por qué Roma? Porque recuerda que el latín va a ser la lengua oficial del Imperio Romano. Y a la desintegración del Imperio Romano, mi estimado jovencito, el latín va a dar origen posteriormente a las llamadas lenguas romances. El latín dio origen al portugués, al francés, al italiano, al castellano, al vasco, al andaluz, al catalán y otras lenguas habidas en esa parte de Europa Occidental. ¿Ya? Ahora, la particularidad del Imperio Bizantino, mi estimado Juancito, es que el Imperio Bizantino va a sintetizar elementos culturales del Oriente, de Persia, de los árabes, judíos y hasta inclusive chinos. Y todos estos elementos culturales lo va a sintetizar y lo va a sistematizar en su cultura propiamente dicha. ¿Y por qué tuvieron tanta síntesis cultural con estos pueblos? Porque los bizantinos eran grandes comerciantes. Y al momento que los bizantinos comercializaban una serie de productos, no solamente intercambian productos, también intercambian cultura, pensamientos, creencias, percepciones, concepción del mundo y demás. Y esto van a utilizarse en esa. ¿Correcto hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Hola, papito lindo, niña linda. Todo bien, profesor. Muy bien, excelente, señorita. Ya. A ver, paso 2. ¿Cómo es que se origina el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino se va a originar a la desintegración del Imperio Romano. Recordar, el Imperio Romano representa la síntesis, la última expresión del sistema capitalista. Cae el Imperio Romano, cae con el capitalismo y surge el modo feudal. El último emperador romano fue Teodosio, y ante la crisis eminente en la cual se avecinaba en Roma, el emperador Teodosio decide dividir Roma entre sus dos hijos. A Honorio le va a tocar la Roma occidental, la Roma del oeste, y a Arcadio le va a tocar la Roma oriental, o la Roma del este. Pregunta, ¿qué pasó con Roma occidental? A cargo de Honorio. ¿Qué pasó? ¿Persistió? ¿Sobrevivió? ¿Cayó? ¿Qué pasó? Mire, ya hemos visto con ustedes este tema, Roma. ¿Qué pasó con Roma occidental? A ver, ya, cayó, pero ¿debido a qué? Ha decaído, profesor. ¿A otro país? No te entiendo. ¿Qué me dices, hija? ¿Qué pasó con Roma de Occidente? Mira, cuando Teodosio divide a su hijo Roma, Roma de occidental, estaba en una crisis generalizada. Recuerda que todo imperio tiene un inicio, tiene un desarrollo, llega a su máximo punto y también tiende a entrar en crisis. Es como dice mi abuela, todo lo que tiende a subir, según la ley de la física, tiende a bajar. Y eso pasó con Roma. Un imperio no va a durar por siempre. Roma es un imperio, uno de los más grandes del mundo, que abarcó más de 90 naciones. Por lo tanto, mi estimado jovencito, era difícil mantener la unidad en Roma. Es así que los plebeyos se habían rebelado en Roma. Estaban en contradicciones con los patricios, que eran los grupos de poder.
Se sumaron a esto la rebelión de esclavos. Recuerda la más grande rebelión de esclavos, Espartaco. Hubo crisis económica, hubo escasez de alimentos, hubo guerra civil. Es decir, Roma ya estaba prácticamente desarticulada, desmoronada. Dicen algunos historiadores que Roma era un cadáver andante. Ya prácticamente era solamente le faltaba a Roma darle el tiro de gracia. En las batallas, en las guerras, ¿qué es el tiro de gracia? Lo que aplicaban los chilenos en la guerra del Pacífico. El tiro de gracia es que a los heridos en batalla que estaban moribundos o heridos, cogías el revólver y le das un tiro en la cabeza para acabarles con su vida. Es decir, Roma falta. ¿Y cuál fue el tiro de gracia que aceleró y motivó la destrucción total de Roma? ¿Quiénes ingresaron por las fronteras romanas? Unos pueblos desconocidos, foráneos a Roma. ¿Cómo los romanos le llamaban a estos pueblos? Habla. ¿Cómo los romanos llamaban a estos pueblos? ¿Cómo? Los bárbaros. Claro, María, muy bien, gracias, hija. Los bárbaros, los visigodos, los germanos, los ostrogodos, los vándalos, los hunos invadieron Roma y la desarticularon. Pero mucho cuidado. Algunos textos dicen que las invasiones bárbaras determinaron, condicionaron la caída de Roma. Y eso no es cierto. Si lo vemos dialécticamente, si Roma cayó, dialécticamente, ¿qué es lo que determina la caída de Roma? ¿Sus causas internas o sus causas externas? ¿Cuál es lo que Internas. internas? Pues dialécticamente es lo interno, es decir, la crisis, la rebelión de esclavos, las contradicciones entre plebeyos y patricios, la escasez de alimentos habían provocado que Roma entre en un desbarajuste total. Solamente que las invasiones bárbaras, jovencito, aceleraron ese proceso de crisis y acabaron por destruir Roma. Y posterior a la desintegración de Roma, se van a formar los reinos bárbaros. Reino visigodo, reino ostrogodo, reino franco, reino anglosajón y diversos reinos que se repartieron lo que era el Imperio Romano. Pero subsistió Roma de Oriente. Roma de Oriente subsistió a cargo de Arcadio. Y esta Roma de Oriente va a dar origen, mi estimado jovencito, al Imperio Bizantino, que duró 1000 años, hasta aproximadamente 1453, cuando cae este imperio. Tampoco va a ser eterno, pues, cae este imperio a causa de la invasión de los turcos maometanos. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos el mapa, pues. Oye, ¿por qué no lo utilicé antes? Aquí tenemos, mira. Mira. Acá está. Todo esto es Roma de Occidente. A ver, apliquemos geografía, dime. ¿Qué actuales países componía Roma de Occidente? Este país es Corea, ¿no es así? Italia. Ya, Italia. Este otro país. Singapur. ¿Qué país es este? Cuya capital es Francia. ¿Qué país? Su capital es Francia. Oye, ya pues. Ya, despierta. ¿Qué capital cuya país es Francia? ¿Qué capital es qué país es cuya capital es Francia? Oh, perdón, París. París, perdón. Francia, pues, Francia. Disculpa, ya. Aquí, Península Ibérica. Disculpa. Las pastillas, son las pastillas. Península Ibérica. ¿Qué países ubican la península ibérica? España y Portugal. Conformaba también el Imperio de Roma Occidental, esta parte, Marruecos, Argelia, África del Norte. Y esta sucumbió. Y parte de esta isla, ¿cómo se llama esta isla? Aquí al norte, esta islita, pasando el mar Báltico, Inglaterra o Gran Bretaña, ¿pones así?
Pero esta pues sucumbió a la caída de la crisis y acelerado por las invasiones bárbaras. Pero subsistió, mira, subsiste esta Roma, la Roma occidental. Y esta va a dar origen al Imperio Bizantino. ¿Y la Roma occidental qué países comprende? Grecia, esta parte acá, Turquía, Medio Oriente, Siria, Israel, Palestina, norte de África, Egipto y parte de Marruecos. Toda esta parte, y esta Roma de Oriente va a dar origen al Imperio Bizantino. ¿Por qué le llamaron Imperio Bizantino? Porque va a tener su capital Bizancio, que luego va a ser Constantinopla. Oiga, en ese entonces, en esta época, Constantinopla se convirtió en la ciudad más poderosa económica y a nivel político en, digamos, en la zona de Asia Menor. ¿Por qué? Porque, escúchame, Constantinopla va a ser la puerta de ingreso de los comerciantes europeos hacia lo que eran las Indias Orientales. Profesor, ¿qué lugar eran las Indias Orientales? India propiamente dicha, China y Japón. ¿Sabes qué se traía de las Indias Orientales? Se traían los productos que eran muy requeridos en Europa, las llamadas las especias. Por eso acá, a toda esta ruta comercial, observa, toda esta ruta comercial, mi estimado jovencito, se le va a llamar la ruta de las especies. Profesor, ¿qué especie van a traer? Escúchame, canela, clavo de olor, azafrán, nuez moscada, ceras, paños, diamantes, oro, principalmente especies. Oiga, en esos años, siglo X, siglo XI, siglo XII, en Europa, se pagaba fortunas por canela, por clavo de olor, por azafrán, por nuez moscada. Por eso que Constantinopla era la puerta de ingreso. Los comerciantes europeos a Constantinopla aperturaban y siguen el tramo hasta las Indias Orientales. Profesor, ¿y para qué utiliza cuando cocina? ¿Para qué utiliza la canela y el clavo de olor? ¿Para qué? En las comidas. No me digas que nunca has Para cocinado. el arroz con leche, Ya, pero ¿para qué le echan al arroz con leche, mamacita linda? para que le den. Oye, está comprobado. Por ejemplo, yo cuando cocino carapulcra le echo canela y sale como lo pide Chumbeque. O sea, es excelente el plato cuando le echas carapulcra, canela. El azafrán en Europa en esos tiempos se utilizaba para preservar las carnes, evitar que se putrefacten, que se pudrieran. Por eso que era muy importante, por eso que Constantinopla era el puerto de ingreso. Y Constantinopla se convirtió en la capital, el centro político de todo el Imperio Bizantino. ¿Correcto, mi estimado? Muy bien. Una principal actividad económica va a ser la agricultura, pero... Uy, perdón. Lapsus, brutus, pajareatus. Pero, mi estimado jovencito, la actividad que va a complementar la agricultura va a ser el comercio, a través de Constantinopla, que comerciaban con la antigua China, trayendo seda, tejidos exquisitos. Es así que en Constantinopla se cobraba impuestos por la importación y exportación, la venta de productos. Usaron como moneda el solidus desde la Roma antigua y también la moneda nomismo. A ver, pregunta. ¿Cuál es la función de la moneda en una situación comercial? ¿Qué función cumple la moneda en el comercio? Cuando tú vas a comprar a un mercado cualesquiera, ¿llevas o no llevas monedas y billetes? Claro, ¿no es así? Entonces, si tú llevas monedas y billetes a un mercado a comprar lo que tú requieres, ¿para qué te sirven las monedas y billetes? Para cambiar bienes y servicios. Claro, para intercambiar bienes y servicios, para hacer que el comercio sea más fluido, más rápido, más veloz, más dinámico. Claro, y la moneda es un medio de cambio. Y tú por economía debes saberlo bien, que la moneda o el dinero no siempre ha sido lo que hoy conocemos como monedas y billetes. Antiguos pueblos, antiguas culturas,
utilizaban como dinero moneda otros mecanismos, como granos de maíz, como granos de cebada, como cabezas de ganado o sal. Entonces, recién es en este contexto, en esta época, en que la moneda y el dinero se va a fabricar hecho de metal, acuñado o en papel principal. Pero eso fue en Europa. Por ejemplo, en nuestras sociedades andinas, en nuestra cultura andina, careció de moneda. Y al carecer de moneda, ¿cómo se desarrolló el comercio en nuestras sociedades andinas? ¿En base a qué? ¿En base a qué? Ok. El trueque, claro, mi estimado Omar. ¿Y en qué consiste el requerido trueque? Intercambio de los productos, ya que me das Intercambio. esto y yo te doy esto. Claro, te doy charqui, me das maíz. Te doy papa, me das, yo recibo yuca. Te doy palta, cambio por chile. Y esta práctica del trueque hasta hoy persiste en las comunidades andinas, que es herencia de nuestra cultura. Entonces, en nuestra cultura no era necesario, por así decirlo, la moneda, pero acá sí, porque era un comercio mucho más dinámico, mucho más internacional, cosa que en el mundo andino no era tanto. Esa es la importancia que se tiene. Bueno, pues si es el imperio bizantino, obviamente va a tener diferenciación social. Una sociedad clasista, marcadamente clasista. Y siempre, mi estimado jovencito, cuando hablamos de una sociedad clasista, vamos a representarlo siempre con una pirámide social. Por eso, ¿por qué la pirámide? ¿Me gustan las pirámides acaso? No, no. Por lo siguiente. La base de la pirámide es la que soporta la cúspide de la pirámide. La base de la pirámide genera la producción económica, el sustento de la cúspide, que son los grupos de poder. Sin la base, en este caso, que es el pueblo, que es el sector dominado, los sectores de poder, las clases dominantes, no tendrían razón de existir. Por eso que en el imperio bizantino estaba la nobleza, conformada por el rey y también a su vez monarca y señor feudal. Estaba conformado por el clero. Ay, ay, ay. ¿Quiénes formaban parte del clero en esta época? Tanto en el feudalismo y en el imperio bizantino. El clero. Los sacerdotes, ¿Cómo, los, cómo? los sacerdotes, Claro, los altos funcionarios de la Iglesia Católica, bueno, obispos, cardenales, arzobispos, hasta el Papa. Consulta, ¿por qué el clero estaba en el sector dominante? ¿Por qué el clero en el feudalismo adquirió poder económico y poder político? ¿Qué función cumplía el clero en el sistema feudal? Hablo de la Iglesia Católica en general. ¿Qué función? Y lo hemos explicado en clases anteriores. Quiero refrescar tu memoria para, justamente el repaso para recordar y consolidar ello. ¿Qué función cumplía el clero, la Iglesia Católica, dentro del sistema feudal? Recordar que la Iglesia también, un señor feudal, tenía tierras, tenía siervos, tenía vasallos. Pero ¿cuál era su función en el sistema feudal de la Iglesia? controlar a la población mediante un ser supremo, ya que si no le daban nada, les castigaba. Exacto. Y como dice la compañera Nicole, imponer la ideología. Lo que dice el compañero Omar también es correcto. La religión y la Iglesia Católica, entonces, va a buscar controlar ideológicamente al pueblo, someterlo bajo los intereses propios de los grupos de poder. ¿Y cómo? Con la religión, pues. Por eso un gran filósofo que tú ya conoces decía, la religión es el opio del pueblo. ¿Y sabes qué significa eso? Entonces, a través de la base ideológica de la religión, el pueblo era sometido, estaba subordinado a los intereses del grupo. Te decían, pues, ¿no? Decían, por ejemplo, al pueblo, tienes que padecer resignación, sufrimiento, porque si eres pobre, eres maltratado, cuando tú mueras alcanzarás la salvación divina. ¿Dónde? ¿Dónde? En el cielo, en el paraíso. Si padeces injusticia acá, tienes que aceptarlo, porque cuando mueras alcanzarás la justicia divina. ¿Dónde? En el cielo. Es por eso que el pueblo en el feudalismo estaba resignado.
resignación total. Y decían, ya, si yo quiero salvarme, voy a salvarme cuando muera y salvaré mi alma. Por eso tengo que estar ligado a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica le daba pues los sacramentos, que eran instrumentos supuestos para alcanzar su salvación divina. Es decir, la salvación del hombre en el feudalismo no estaba acá en la tierra, estaba allá en el cielo. Una cuestión muy subjetiva, una cuestión poco convincente, una cuestión que estaba ajeno a los intereses de la razón. Pero era predominante, pues. Estaban también los guerreros, que eran los vasallos, los caballeros, que brindando fidelidad al Señor, que generaban guerras. Estaba la burocracia. Cuando hablo de burocracia, hablo de los funcionarios que forman parte del gobierno. Bueno, en el pueblo, el sector sometido, el sector oprimido, está de más decirlo, están los campesinos, los pastores, los artesanos y demás. Pues, ¿sí? Ahora, algo interesante. Sí. Significa, profesor, poder del escritorio. ¿Cómo? Burocracia significa, profesor, poder desde el escritorio. En término etimológico, claro, buro significa sentar, cracia, poder. ¿No? Claro, mayormente algunos manifiestan que los funcionarios públicos no trabajan en buro, sobre un escritorio, ¿no? No de manera bastante, un trabajo pues gerencial, administrativo, por así decirlo. Ya, a ver, un detalle. Profesor, El Imperio Británico. Te escucho. hablando de la religión, profesor, antiguamente los sacerdotes tenían ese control de ver, o en otras palabras, decir que eran astrónomos, ya que con eso le demostraban a la población que, y como sabían que iba a llover, todo eso, entonces la afirmaban, tal día va a llover, y eso lo hacían creer a la población y diciendo que existía un verdadero Dios, ya que ellos hablaban con el Dios mismo. ¿Y eso estaría correcto, profesor, o me estoy equivocándome? Claro, pero eso mayormente, mis hermanos, se dieron en las sociedades esclavistas. Por ejemplo, en Mesopotamia, en Egipto, en Caral, en Chavín. Aquí la religión va a tener otro matiz. Aquí la religión en etapa feudal se va a estar nutrida de la escolástica y de la patrística, que ustedes por filosofía saben, qué sé yo. Aquí la religión va a tener mayor sustento teórico, un sustento teórico, pero en base a un idealismo. Aquí, por ejemplo, la religión se va a nutrir mucho de las teorías de Agustín de Hipona, de las teorías principalmente del personaje, me olvido su nombre, pero mayormente estos teólogos van a fundamentar eso. Lo que usted dice que es correcto se dio mayormente en sociedades esclavistas. Persia, Mesopotamia, Egipto, donde los sacerdotes tenían ese poder de la astronomía. Aquí la religión ya no va a cumplir más que todo un funcionamiento astronómico, va a cumplir una función política. ¿Por qué función política? Porque va a tratar de garantizar o justificar el poder de los monarcas y de los reyes. Recordar que en esta época los que coronaban a los reyes era el Papa. Entonces, el rey argumentaba lo siguiente, ya, como el Papa, que es el máximo representante de Dios en la tierra, ha coronado, mi poder no proviene de ustedes, que son mis súbditos. Mi poder proviene de Dios. Por lo tanto, yo tengo un poder divino. Y si ustedes, que son mis súbditos, mis vasallos, mis siervos, no hacen caso a mis requerimientos y a mis antojadizos intereses, no se oponen a mí, se oponen ¿a quién? A Dios. Y oponerse a Dios en la época feudal era prácticamente desgraciar tu vida, porque así era el pensamiento. Entonces, aquí ya la religión va a tener un cierto sustento teórico, pero recuerda, sustento teórico bajo una postura idealista. Tú por filosofía sabes muy bien que hay dos concepciones en el mundo, ¿no? El materialismo y el idealismo. Y cada una de ellas tienen distintas perspectivas de ver cómo funciona la naturaleza. Por eso que las religiones, y en este caso eran meramente idealistas. Pero en ese entonces, como el conocimiento era muy limitado, la población creía pues que era cierto. Por eso para la población, para el siervo, para el campesino, decía pues, nuestra salvación no está aquí en la tierra,
¿Qué importa pues que suframos, que seamos miserables, que seamos pobres? Acá no está nuestra salvación. Nuestra salvación, ¿dónde va a estar? En el paraíso. Una cuestión que desde el punto de vista científico no es demostrable, pues, ¿no? Si existe o no ese lugar. Es una cuestión porque acá la iglesia se basaba más que todo en una cuestión de fe y de dogmas. ¿Y qué eran los dogmas y la fe? La iglesia, ya hay verdades establecidas, decía. Existe el paraíso. Y eso tú debes creerlo por una cuestión de fe y dogma, porque eso es una verdad absoluta que no requiere comprobación. Eso decía la iglesia. Tú tienes que ser creyente y así, porque dicen las Sagradas Escrituras. Esos son dogmas, pues. Los dogmas son supuestas verdades absolutas que no requieren contrastación, que no requieren comprobación. Entonces, todos estos elementos ideológicos fueron fuertes. Por eso que los siervos eran totalmente sumisos, la mayor parte de ellos. Entonces, era el poder, pues, de la iglesia detrás de ellos. Y ese poder de la iglesia, a mi parecer, no se ha dilucidado. Hoy los grandes estados, para citarnos, en nuestro estado, la iglesia católica tiene un gran poder. Creo, no sé si recordarás que te comenté en una ocasión, el estado peruano tiene firmado con el Vaticano un contrato, un acuerdo contractual, como quieras llamarlo, desde la década de los 70 y que ha sido renovando gobierno tras gobierno, llamado el concordato. ¿Y qué es el concordato? Es un contrato donde el Estado se compromete a subvencionar económicamente a las órdenes religiosas, dominicos, jesuitas, franciscanos, mercenarios. ¿Qué quiere decir ello? Que el Estado les paga. Por ejemplo, el cardenal, el arzobispo, el representante, la cabeza del catolicismo en el Perú, el arzobispo, que era el señor Cipriani, por cierto, de muy mala actuación a mi parecer, según el concordato, recibe un salario de ministro de Estado mensual, que son 30.000 soles. Estos señores tienen carro, movilidad, seguridad, bono de combustibles, pagado por el Estado. Sus universidades, que son muchas, están exoneradas de pagar impuestos. Los jesuitas tienen sus universidades, los mercenarios tienen sus colegios, los grandes colegios parroquiales, donde la pensión es un ojo de la cara, son colegios que no pagan impuestos porque el concordato lo permite. Entonces, demostrando con hechos que hasta el día de hoy la iglesia tiene mucha injerencia en el aspecto político. Ahora, yo no quiero desmerecer acá la iglesia católica, pero si revisamos la constitución política afirma que debemos aspirar a ser un Estado laico. ¿Y qué es un Estado laico? Un Estado donde el gobierno no dé ninguna preferencia exclusiva a ninguna religión. Pero con el concordato, ¿tú crees que el Estado sigue siendo laico? No. O sea, ¿por qué el Estado tiene que apoyar a la Iglesia Católica? ¿Por qué no le hace a los protestantes, a los testigos de Jehová, a los judíos, a los islámicos, que son minoría en nuestro país? Entonces hay una cierta preferencia. Eso ha llevado inclusive hasta el plano educativo. En el plano educativo existe el curso de religión en los colegios nacionales, ¿no? Entonces, ¿por qué en el colegio a mí me tienen que enseñar una religión que quizás no concilie con estas ideas? Pero existe, pues, ¿no? El curso de religión. Profesor, una pregunta. Te escucho. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y la religión? Porque otras personas yo les escuché decir que yo creo en Dios, pero no en la religión. ¿Ah, sí? Bueno, la religión viene a ser el conjunto de elementos teóricos, muchas veces idealistas, que tratan de justificar la supuesta existencia o manifestación de un ente divino llamado Dios. Y Dios viene a ser pues este ente ideal supremo que sustenta toda la base teórica de lo que es una religión. Toda religión tiene una base teórica. El Islam tiene una base teórica. Los judíos tienen su propia base teórica. Los budistas su base teórica. Entonces, no cabería, no sé a qué persona habrá dicho que diga yo tengo una religión más no un Dios. O sea, no me cabería, porque la religión tiene que estar vinculada a Dios. Aunque diga, mi religión es el dinero, quizás, ¿no? Ya es otra cosa, pero esa no sería religión, pues, ¿no?
sería, digamos, mi filosofía de vida o mi forma de plantear la vida es el dinero o las cosas materiales. Pero afirmar que mi religión es el dinero, o sea, no la veo teóricamente concordante, por así decirlo, ¿no? A eso hay que establecer. El ¿Ya? sustento que yo le Entonces, podría decir o el que la persona que me respondió es porque según la religión no estoy de acuerdo con la religión, claro, entonces supuestamente por lo que me dice es que durante la historia la religión ha hecho malas cosas, pero de un momento a otro me dice que de algún momento es que tuve una sensación o como si alguien estuviera hablando sobrenatural. Entonces, ahí es lo que él dice que cree en Dios, pero no en religión, porque además él también, como sabe la historia y todo eso, la parte, la religión, pero sí cree en Dios. No sé si me deja comprender, profesor. sí, te creo, claro, claro. Bueno, entonces ahí sí es una manera como él en su práctica personal concibe lo que es religión y lo que concibe lo que es Dios. Es una cuestión ya de criterio, ¿no? Personal, de cómo lo sepa sobrellevar, ¿no? Y eso obviamente es respetable, ¿no? Aunque también hay que entender que en filosofía no hay ideas absolutas, ¿no? Y eso creo que todo el mundo lo sabe de aquí en particular. ¿Ya? Bien, volvamos al punto. Entonces, más o menos te da un panorama de cómo la relación se viene dando y ese es un cuestionamiento, pues, ¿no? En nuestro país eso, a mi parecer, no debe ser. Mira, ¿y de dónde sale todo ese dinero con la cual el Estado subvenciona a las órdenes religiosas católicas? De nuestros impuestos, pues, de nuestros impuestos. Entonces, eso ha hecho que las órdenes religiosas son muy poderosas, ¿no? Oye, tú ve a ver dónde vivía Cipriani, el ex cardenal, pero el señor Cipriani vivía en el Golf de la Molina. ¿Cuánto crees que cuesta una casa en el Golf de la Molina? ¿Mm? Mínimo una casa no pasa más de 2 millones o medio millón de dólares o 1 millón de soles aproximadamente. Y vivía con lujo. ¿Tú crees que el señor Cipriani comía cualquier tipo de carne? Se come carne selecta, vinos de calidad, champán de calidad, vino una viva ostentosa con el dinero pues que le subvenciona el Estado peruano. Entonces, cuestiones como el catolicismo en nuestro país se aferró pues a elementos claramente políticos. Ya, a ver, en lo que respecta al plano de las leyes en el Imperio bizantino ocurre lo siguiente. Lo que va a hacer el Imperio bizantino es recopilar todo el sistema legal de Roma a través del Corpus Juris Civilis, recopilación de las leyes antiguas que lo va a hacer Justiniano. Justiniano es uno de los más grandes administradores y emperadores de esto, ¿no? Luego establecen el digesto, que eran las leyes romanas sobre jurisprudencia, el código, leyes sobre el control del Estado, cómo el Estado debe manejar la política de un país, las novelas, que eran las leyes que recientemente se aprobaban, y las institutas, leyes explicadas para estudiantes de derecho. Por eso, aquel que algún día va a estudiar derecho tiene que conocer en parte el Corpus Juris Civilis, que es la sistematización de todo, pero un detalle. ¿Tú crees que este marco jurídico que se va a elaborar en el Imperio Bizantino, direccionado por Justiniano, eran leyes que buscaban favorecer los intereses del pueblo o eran leyes que buscaban justificar el poder de las élites gobernantes? De los gobernantes, profesor, es Obvio, obvio. es obvio, ¿no? Es más que evidente, es como actualmente, ¿no? Nos hablan de democracia, nos hablan de igualdad, nos hablan de constitución, cuando en la práctica, estas leyes, todo el mundo sabe a quién beneficia. ¿Qué es democracia, profesor? Mira, si podemos hacer de democracia, podemos generar un debate de democracia y no es el momento de hablar de democracia, ¿no? Con la pregunta que me has hecho nos hemos desviado un poco del tema, ¿no? Entonces, yo Solo una gustoso, definición, yo profesor. gustoso de hablar del tema, pero es muy polémico, pues, mi estimado. Democracia para mí es una palabra bastante polémica que podemos abordar de diversas aristas. Entonces, no es el momento, pienso yo, no es el espacio. Ahora, si tú deseas en otro espacio, vamos a hablar de democracia, de religión, y podemos refutar, bienvenido sea. Pero por el momento pienso yo, y no es que no quiera responder, ni mucho menos quiera resolver tu duda. Me dejo entender por una cuestión de respeto a los compañeros que están acá presentes, que hemos estado acá para escuchar la clase. Yo entiendo que tienen muchos intereses, y eso es bueno, ¿eh?
es bueno que tú tengas mucha curiosidad e interés en temas que hoy deben ser bastante aclarados en sí, ¿no? A ver, algo importante del Imperio Bizantino va a ser su biblioteca. La biblioteca bizantina era una de las más importantes del mundo antiguo. Se dice que había más de 800.000 rollos de pergamino que recopilaban información de los griegos, de los romanos, de los árabes, de los hindús, hasta de los chinos, que va a ser traducido por los monjes benedictos al latín. Y ahí sí hay un detalle. La religión católica luego toma este conocimiento y va a sistematizarlo en lo que son las universidades. En la época feudal, ya en Europa occidental, porque esta es Europa oriental, la Iglesia Católica se encargó de formar las primeras universidades. ¿Y cuál es el importante interés? Recopilar y sistematizar todo este conocimiento del mundo antiguo que si no fuera por las universidades, se hubiera perdido en poder de otras civilizaciones que quizás no eran nada de lo adecuado. Pero el detalle es que las primeras universidades creadas en Europa fueron bajo el matiz eminentemente teológico o católico. Pero al menos en algo se dio, pues, ¿no? En algo se dio. Entonces ese es un aporte que algunos manifiestan deber ser catolicismo. Bueno, acá tenemos las diversas dinastías. Dinastías son las diversas familias que van a gobernar el Imperio Bizantino, ¿no? Familias reales. Está, por ejemplo, acá Arcadio, que va a ser el primer rey, el Teodosio, el otro emperador, la dinastía Tracia con el rey Zenón, la dinastía Justiniana con Justiniano. Un detalle, es necesario que Justiniano es considerado el principal emperador y el principal monarca del Imperio Bizantino. Durante su gobierno, el Imperio Bizantino logró un mayor desarrollo económico, político, así como también una mayor extensión territorial en base a las guerras lideradas por Justiniano. Y San Marcos siempre viene a preguntar sobre Justiniano. De todos los reyes destaca Justiniano. Los demás reyes son opacados, por así decirlo, por la trascendencia, el poder y el manejo que tuvo el señor Justiniano. Aquí está, pues mira, todo esto son las grandes conquistas que alcanzó Justiniano. Los Balcanes, lo que es hoy Grecia, Anatolia, lo que es hoy Turquía, Siria, Palestina, Medio Oriente, norte de África, Egipto y parte de Marruecos. Lo que viene a ser las conquistas del gran Justiniano. ¿Ya? Hubo una época también en la cual en el Imperio Bizantino se dio la rebelión de Nica, una rebelión de un grupo de siervos, de campesinos, que trataron de cuestionar el orden establecido. Obviamente fue aplacada de manera drástica, de manera sangrienta, de manera represiva por Justiniano, donde en esta revuelta, en esta rebelión van a morir 30.000 personas, a la cual Justiniano mandó ejecutar, descuartizar y escarmentar para que las poblaciones o el pueblo no vuelva a rebelarse. Esto demuestra que no todo era color de rosas, pues, en el Imperio bizantino. Esto demuestra que las contradicciones sociales demostraban, pues, que la crisis que vivía el Imperio bizantino también era determinada. Y tú sabes que una rebelión, cuando es aplacada con violencia, obviamente va a generar cierto resentimiento en el pueblo, que en algún momento va a volver a buscar establecer esta crítica o esta rebeldía o esta contradicción frente a la situación de los grupos de poder. Luego viene la dinastía heracliana con Heracles, la dinastía isáurica con el rey León III, Constantino V, Basilio I, Basilio II, Alejo y más. Y aquí ocurre un detalle. En el Imperio Bizantino va a haber una lucha de intereses ideológicos en el cristianismo. La religión del Imperio Bizantino va a ser el cristianismo. Y escúchame, como el Imperio Bizantino abarcaba muchos pueblos, occidentales y orientales, cada uno de ellos tenían culturas, percepciones, formas de ver la vida de forma distinta. Justiniano planteó la forma cómo cohesionar a su imperio. Cuando un imperio es muy extenso, tienes que buscar un patrón unificador, un patrón que trate de integrar a los diversos pueblos que forman el imperio. Por ejemplo, en el imperio incaico, Pachacútec intentó unificar las más de 80 naciones que componían Tahuantinsuyo en base a un idioma, el Runasim, más conocido como el Runasim, el Quechua, y el culto a un dios que los incas van a traer desde el antiplano, el dios Inti, y tuvo relativo éxito. Igual, Justiniano va a tratar de justificar, va a tratar de unificar el imperio en base a una religión, el cristianismo.
Pero el cristianismo que se va a practicar en el imperio era totalmente distinto al cristianismo de Europa Occidental, direccionado por el Papa. Es aquí donde en el imperio bizantino surge una secta llamada los iconoclastas. Y los iconoclastas van a discrepar de rechazar toda imagen religiosa, de santo, de la Virgen y demás. Inclusive los iconoclastas dicen, en la religión cristiana no se debe rendir honores ni alabar a los santos, a las vírgenes, menos representarlos en figuras. Se van a oponer a los iconodulias, que sí aceptan adorar imágenes religiosas precisando el clero. Este enfrentamiento generó una crítica, una crisis ideológica al interior de la iglesia cristiana en el Imperio Bizantino, triunfando los iconoclastas. Logran imponer. Y al imponer, logran desterrar a estas iconodulias y se plantea por norma en el cristianismo griego, no imágenes, no santos, no vírgenes, porque ellos cuestionaban la supuesta santidad de la Virgen María, por muchas razones obvias que no merecen discutir aquí, ¿no? Sino vamos a explayarnos en el tema de forma particular, ¿no? Entonces, y por eso pues acá aparece la imagen, borrando la imagen de Cristo, ¿no? Siempre la religión cristiano-católica ha tratado de representar a Jesucristo, a Jesús o a Jesús, como quieran llamarlo, de tez blanca, cabellos rubios, ojos oscuros, así, ¿no? Pero si revisamos históricamente, dicen que el idioma que hablaba Jesucristo en la época en la cual él surge, en la zona de Belén, en la zona de Jerusalén, que es hoy Medio Oriente, era el arameo. Y los arameos en esa época eran de tez oscura y cabello ensortijado. Entonces, posiblemente, bajo las bases históricas y culturales de esa época, Jesús pudo haber sido de color. Pero bueno, pues la iglesia también lo representa muy bien parecido, ¿no? Blanco, ojos claros, cabello. Y eso estaban en contra, pues, los iconoclastas. Decían. Te escucho, ¿qué pasó? Hay una teoría que dice que una niña pintó el retrato de Jesús, sus papás eran ateos, ella tenía 2, 3 años, y cuando creció y ella hizo el retrato, o sea, más ya pintado bien bonito, pues, o sea, hay varias personas que dicen haber visto a Jesús en sueños, en visiones, dicen que se parece a él, y efectivamente Jesús no es blanco ni nada, o sea, la niña lo pintó todo trigueño, los ojos medios pardos, y cabello ondulado y oscuro, y dicen que el retrato de Jesús es el que la mayoría adora, o que tienen en su, que lo que la mayoría de la iglesia católica adora, es en realidad el que lo pintó, creo que es Leonardo, o sea, algo así, que es más bien, él era uno de sus fans, algo así, que posó para él y más bien era un homosexual. Y, Cierto. y es, Sí, lo que usted dice es correcto. Hay muchas hipótesis. Por eso yo también, si vamos desde el punto de vista histórico, Jesús no debía tener los rasgos que hoy el catolicismo lo expresa, ¿no? Con esos rasgos muy bien definidos, muy bien marcados, muy bien delineados, ¿no? Cuando la gente aramea, porque Jesús hablaba arameo, no era de esas características físicas, ¿no? Lo representan a Jesús un poco más con rasgos europeos que con rasgos orientales, porque Jesús vivió en Medio Oriente. Entonces, son cuestiones que los iconoclastas van a discutir, pues ellos, y se imponen. Por eso en el cristianismo de Justiniano, del Imperio Bizantino, no hay imágenes, no hay vírgenes, no hay representaciones de santos, ni nada de ello, ¿ya? Los bizantinos buscaban conservar las rentas y aquí ocurre lo siguiente. Justiniano, al plantear estas ideas, se ganó un lío con el Papa. El Papa puso el grito en el cielo y dijo, ¿cómo es posible que estos individuos digan que la Virgen María no tiene carácter de santidad? Es santa, es la Madre de Cristo, qué sé yo. Y tuvo un lío. A lo que Justiniano respondió, entonces nos separamos del cristianismo del Papa. Y Justiniano decidió conformar la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Así se llamó la religión oficial del Imperio Bizantino. Iglesia Cristiana Ortodoxa, con la cual se formó una religión nacional. Y Justiniano dijo, a partir de ahora nuestra iglesia es cristiana ortodoxa y no tenemos nada que ver con el Papa. Y el Papa ya no va a venir a cobrar acá su diezmo. Recuerda que en el feudalismo, ¿qué era el diezmo? Que era cobrado por la Iglesia Católica. ¿Qué era el diezmo? ¿Ofrenda? Una ofrenda, pero era la 10ª parte de lo que tú tenías, le pertenecía a la Iglesia Católica.
Oye, este diezmo hasta hoy se cobra. Yo he visto a los testigos de Jehová, a los mormones, a los santos de los últimos días y diversas sectas que existen que cobran diezmo. Tengo mi suegra que es Profesor, testigo de Jehová y le profesor, cobran el diezmo. ellos no cobran diezmos. Mi profesor también decía que ellos no cobraban diezmo, pero, o sea, decían que tú podías donar si tú querías, pero no era una obligación cobrar diezmo. Sí, escuché, tenía un profesor que era de esa Sí, religión o de ese pero eso. te coaccionan, ¿no? Sí. Te digo esto porque mi suegra tiene, y yo le he prestado varias veces para que pague su diezmo, y hasta ahora no me devuelve. Y me dice que Dios me lo va a devolver arriba. Ya esperaré, pues, no, que me devuelva arriba su dicho personaje. Entonces, claro, pero en parte coaccionan, ¿no? Que coaccionan. Entonces, el diezmo era una fuente de riqueza de la Iglesia Católica, pues. Y entonces, al plantear esto, dijo, oye, el Papa, oye, el Papa, o sea, que se levantaron los pelos de punta, pues. Imagínate que el Papa no cobre su diezmo en una de las regiones más ricas económicas. Pero eso no le importó, pues, al señor Justiniano, y planteó su religión cristiana ortodoxa. Ahora, en el cristianismo ortodoxo, ellos no van a tener la jerarquía de la Iglesia Cristiana de Roma. En la Iglesia Cristiana hay una jerarquía, bueno, papa, obispo, arzobispo, cardenal, monje, etc., etc. Es así, toda una jerarquía. Aquí no. Aquí la cabeza de la religión cristiana ortodoxa va a recaer en un patriarca, en la persona más anciana, que requería mayor conocimiento. En la iglesia cristiana ortodoxa se permitía que también la mujer alcance algunos cargos dentro de los elementos, digamos, del cristianismo ortodoxo. O sea, la mujer podía acceder al cargo de patriarca o podía oficiar la misa, cosa que en el catolicismo cristiano no se permite. Hasta hoy, por ejemplo, para mí es una pregunta que yo me hago y digo, ¿no? ¿Por qué hoy que hablamos de una época, siglo XXI, en la que la mujer debe tener mayor participación activa en la economía, en la política, en la sociedad, de tener iguales capacidades y también igualdades que el varón? Pregunta, ¿por qué la iglesia no acepta que existan mujeres sacerdotes? ¿Por qué no existe el cargo de papa recae en una mujer? ¿Por qué digo? Algunos dicen que eso se debe, pues, a lo muy cerrado, a lo muy dogmático de las creencias del catolicismo, que en cierta manera están planteando un machismo cerrado. Así es. Y ellos, la iglesia se basa en un momentito, dicen, ¿no? Porque a veces discuto con personas que son creyentes, dicen, no, pero si tú revisas la Biblia, Jesús escogió a 12 apóstoles, pues, y los 12 apóstoles fueron todos varones. Por lo tanto, los herederos de la iglesia son varones. Bueno, eso a mi parecer es una interpretación machista. Porque tú sabes muy bien, y acá quiero acabar con esto, que todos los apóstoles escribieron una versión de la Biblia, los 12, pero solamente la iglesia católica reconoce 4. Tengo entendido Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Y los demás apóstoles tienen su versión de la Biblia, pero la iglesia no lo ha reconocido. Le han llamado evangelios apócrifos. Y en uno de estos evangelios apócrifos, no sé si es Timoteo o no recuerdo quién, hablan de Judas, que una mujer tuvo participación activa en los primeros años del cristianismo después de la muerte de Jesús. Más participación que Pedro, que por cierto Pedro negó 3 veces a Cristo. No es así, tú lo sabes muy bien. Es una mujer que en la Biblia, profesor, sí hablan en los en las evangelios, Sagradas Escrituras de Juan, claro, lo tratan como una mujer libertina. Hablo de María Magdalena. ¿Han escuchado hablar de María Magdalena? en la Biblia en la Salió una que película, inclusive hace poco, que fue. pero dicen, profesor, Claro, y muchos. dicen que María Sí, te Magdalena escucho. también se arrepintió y que también es seguidora de él. Sí, eso dicen, eso manifiestan. Por eso, como yo te digo, hay varias versiones de lo que son evangelios de la Biblia. Ah, Creo así que dijo, los libros bueno, son considerados porque justamente son contrarios a lo que ya está en la Biblia, o ajá. sea, hablan Yo diferente pienso que sí, ¿no? Claro. y no Entonces, tiene concordancia, por eso lo han quitado, claro, pues. como la religión se basa en dogmas, y hay algunos escritos que pueden criticar esos dogmas, pueden tambalear quizás los intereses de la iglesia. Y como quizás la iglesia, a mi parecer, no tiene mucho sustento teórico de justificar esto, se plantea ello, pues, ¿no? Pero eso es lo que manifiestan algunos. Entonces es por eso que es necesario
digamos, a ahondarnos en muchas fuentes, y fuentes existen, pues ahora que la iglesia oficial no quiera validar esas fuentes, ya eso busca, pues, a qué intereses se pretende defender, ¿no es así? Bueno, algo característico del arte bizantino son los mosaicos. ¿Qué son los mosaicos? Son estas esculturas, estas muestras donde cada piedrita era armada como un rompecabezas, donde se armaba pues las imágenes de sus principalmente emperadores. Como acá aparece la imagen del emperador Justiniano, ¿no? Uno de los más principales. Acá tenemos la iglesia ortodoxa. Esta es la cruz, mira, la cruz en la iglesia ortodoxa tiene esta forma. No es la cruz típica judeo-cristiana que manejan ellos. La iglesia es dirigida por un patriarca. Y las bases ideológicas del cristianismo ortodoxo tienen muchos elementos orientales, de los árabes, de los persas y de los chinos, inclusive. Cosa que no lo tiene el cristianismo de Roma, por así decirlo. ¿No es así? Bueno, destaca en arquitectura, utilizaron el ladrillo, patrón arquitectónico, las cúpulas. ¿Saben qué es una cúpula, no? ¿Sabe qué es una cúpula? Cúpula, La no bolita que está copular. arriba. Ahora, un estudiante me dijo, profesor, ¿qué está hablando? ¿Copular? No, estoy diciendo cúpula, no copular, que es otra cosa, ¿ya? Por favor. Una cúpula es esta construcción, pues, en la cúspide de los monumentos que tiene forma circular. Eran polícromas en el hecho de tener varios colores. Y el elemento que destaca es esto, ¿no? La cúpula más grande es la iglesia de Santa Sofía, ubicada hoy en lo que es Turquía. Y si tú revisas, esta iglesia de Santa Sofía tiene muchos patrones arquitectónicos de los judíos, de las mezquitas, y también de los patrones arquitectónicos de los, de los árabes, que es la mezquita, y de las sinagogas, que Sí. son los judíos. Las sinagogas de los judíos y las mezquitas de los árabes tienen estos patrones arquitectónicos. Entonces ahí damos cuenta que la cultura Profesor, del ¿ya qué se ve que se Imperio, parecen tanto sus iglesias? porque van a hacer mezcla, pues hija, porque el Imperio Bizantino va a adoptar y va a sintetizar muchos elementos culturales de los judíos y de los árabes. Y van a ¿qué sintetizar? Mezclar los elementos culturales de Bizancio, del Imperio, con estos elementos orientales. Por eso tienen este patrón arquitectónico, por así decirlo, ¿ya? Ahora, Profesor, ¿y qué cultura pregunta, es más antigua, la de árabe o la judía? O sea, ¿quién fue los, como que el que inspiró los a hacer árabes, eso, los árabes tienen las más, iglesias que se forman? no, ya, cronológicamente los árabes son más, digamos, aunque cronológicamente los judíos se habla desde la Biblia, ¿no? Hablamos de Mesopotamia, aparecen ya los judíos. Pero desde el punto de vista de cohesión política, los árabes tienen mucho más cohesión política, pues, ¿no? Porque los judíos eran un pueblo que ni siquiera tenían territorio. Recién los judíos van a tener territorio propiamente dicho después de la Segunda Guerra Mundial y gracias a Estados Unidos. Por eso, para nadie es un secreto que Israel, que representa a los judíos, es un estado artificial, es una neocolonia de Norteamérica. ¿Así? Entonces, ellos tengan que tomarlo Eso en sí es cuenta. cierto, profesor. Yo también he Ahora, visto ¿cómo eso. cae el Imperio Bizantino? Acá termino. El Imperio Bizantino cae en 1453 con la invasión de los turcos otomanos, después de casi 1000 años de florecimiento. Y los turcos otomanos acaban con esto, establecen una especie de un califato donde ahí los árabes inician una gran expansión y han expandido inclusive Europa, península ibérica. ¿Correcto? Muy bien, termino esta parte y paso al siguiente imperio antes que mi abuelita venga a llevarme. A ver, ¿dónde estamos? Por aquí. Dios, ¿qué estoy haciendo? Ya. Siguiente imperio. ¿Dónde estamos? No me digas que perdí eso. Ya. Siguiente imperio, mi estimado jovencito. Tenemos acá el imperio carolingio. Tanto el imperio bizantino como el imperio carolingio, mi estimado, son los más representativos de la época feudal, ¿ya? Y son los que siempre vienen clásicos en examen de admisión. Y bueno, en algunas ocasiones ha venido preguntas del imperio árabe, pero muy reducido, más sobre el imperio carolingio y el imperio bizantino. A ver, el imperio carolingio. El imperio carolingio es el imperio centralista más representativo de la Alta Edad Media o de la etapa feudal.
buscó restablecer el Imperio Romano de Occidente, pero con un detalle. Lo que buscaba el Imperio Carolingio era restablecer el poder del Imperio Romano de Occidente, pero con la influencia ¿de quién? Del Papa. El Imperio Carolingio va a ser muy aliado al Papa, y el Papa va a tener grandes beneficios gracias al Imperio Carolingio. Por eso que el Imperio Carolingio se va a aliar con la Iglesia Católica, tú ya sabes para qué, pues, ¿no? Para ejercer el control ideológico sobre los siervos, sobre las masas, sobre los campesinos, que era conveniente a los grupos de poder. ¿Correcto, mi estimado? Acá está. Abarcó los actuales países de Francia, Alemania, parte de Bélgica, Austria y Suiza. Siempre se te pregunta lo siguiente, dice, profesor, ¿cuál es la base del Imperio Carolingio? La base del Imperio Carolingio fue el antiguo reino franco. Recuerda que el reino franco fue uno de los tantos reinos bárbaros que se estableció en esta parte de Europa occidental a la caída del Imperio Romano. ¿Ya? A la caída del Imperio Romano. Toda esta parte es Europa occidental. Y acá se formaron reinos bárbaros. Uno de estos reinos bárbaros va a ser el reino franco. Y el reino franco logró mayor consolidación y unidad política y económica, y con el tiempo y su desarrollo se convirtió en el Imperio Carolingio. La agricultura va a ser la principal actividad económica. Recuerda que en el feudalismo se va a practicar la autarquía feudal. Recuerda que era la autarquía, ¿no? Cuando explicamos el feudalismo. Una característica esencial económica del feudalismo que se practicó mucho en el Imperio Carolingio va a ser la autarquía. ¿Saben qué es la autarquía? ¿Qué es la autarquía? ¿No recuerda, mi estimado? A ver, te refresco la mente, ¿ya? Algo así. No, mi estimada, mira. La autarquía es que todo lo que se generaba y producía en el feudo era para el consumo y el abastecimiento del propio feudo. En el Imperio Carolingio y en esta parte de Europa no estaba desarrollado aún el comercio. Aún no. Estaba limitado por requerir una economía autárquica, una economía cerrada. ¿Ya? Por eso que los feudos tenían muros y por eso que los castillos tenían muros determinados. Y para evitar algún tipo de contacto con los otros feudos. Economía totalmente cerrada. ¿Ya? La moneda va a ser el denarius, aunque el comercio era muy limitado. Desde los merovingios se realizaban ferias esporádicas para abastecer de productos, ferias de animales, productos agrícolas, agropecuarios y demás. Una vez más, los grupos, las clases dominantes, estaba el rey y su familia, es decir, la nobleza, el papa, aquí el papa va a tener una labor importante, el clero, estaban los Michi Dominici. Los Michi Dominici eran funcionarios que se encargaban principalmente, de manejar ideológicamente al pueblo. Ahora, los Michi Dominici eran funcionarios que se encargaban de recorrer el territorio del imperio para fiscalizar a las demás autoridades. ¿Y qué autoridades habían? Estaban los duques a cargo de un ducado, los condes a cargo de un condado y los marqueses a cargo de un marquesado. Por cierto, todos estos con el tiempo se van a convertir en títulos nobiliarios, que significaron pues un estatus de poder. La clase dominante, una vez más, campesinos, pequeños propietarios, comerciantes, artesanos, etc. A ver, el origen del Imperio Carolingio va a ser el Reino Franco. Los francos, antiguamente, al igual que los bárbaros, asaltaron Roma y se establecieron en las Galias. Las Galias es lo que es el actual país de Francia. Va a tener como rey principal los merovingios, o los francos, al rey Clodoveo, de la dinastía merovingia. Pero este rey, para tener aceptación, porque este rey había visto que era necesario aliarse con la Iglesia Católica y obtener beneficios políticos y económicos recíprocos. Pero este rey no era católico, pues.
Entonces el Papa no se iba a aliar con alguien que no profesaba el catolicismo o el cristianismo. Así que este rey se bautiza y lo bautiza el propio Papa, se convierte al cristianismo. Pero se bautiza al cristianismo no con una cuestión de principalmente de una cuestión ideológica, sino por una cuestión de conveniencia. Una cuestión de conveniencia. Sí, se hace esta convención de conveniencia para buscar la alianza con el Papa y manejar políticamente este Estado. Luego aparecieron los famosos reyes holgazanes. Bueno, le llamaron así reyes holgazanes porque lamentablemente no hicieron nada por el reino franco y se cuenta que como estos reyes no hicieron nada, los que asumieron la conducción del poder fueron los mayordomos de palacio, ¿ya? Hasta que estuvieron amenazados por los lombardos eh, y los sajones. Luego viene la dinastía franco-merovingia y en la dinastía franco-merovingia van a iniciar una alianza con el Papa Zacarías. Ahora, el Papa Zacarías, en esta caricatura, por así decirlo, plantea que esta dinastía, como no tuvo tanta trascendencia en la decisión del poder, sugiere que el mayordomo Pipino, había un mayordomo llamado Pipino, le llamaban el Breve, por lo pequeño de su tamaño, realice un golpe de Estado y toma el golpe de Estado. Aquí se va a iniciar el cambio. Cuando aparece la dinastía carolingia. La dinastía carolingia va a ser la que cambia la situación del reino franco. Este señor, Pipino el Breve, toma el poder a través de un golpe de Estado, en clara alianza con el Papa Zacarías. Y Pipino el Breve, al tomar el poder, derroca al rey Childerico III. Pacta con el Papa Zacarías a través de un golpe de Estado, ¿a cambio de qué? De que el rey Pipino el Breve expulsaba a los lombardos de lo que es hoy Italia y funda los estados pontificios, que hasta hoy existen. Estos estados pontificios hoy tienen el nombre del Estado del Vaticano. ¿Has oído hablar del Vaticano? Sabes que el Vaticano es un Estado, ¿no? Que tiene un sistema jurídico, un sistema legal, un sistema económico. ¿Sabes o no yo? Sí, ¿no? Entonces, el Vaticano se formó acá, con los estados pontificios. El rey Pipino le da protección militar de vasallos, le da una instrucción jurídica para que este Estado se mueva dentro de los confines de Italia. ¿Ya? Y funda la dinastía carolingia y también trata de evitar el asedio y la expulsión de los lombardos. Pero el representante máximo del imperio carolingio es este señor, Carlomagno, el hijo de Pipino el Breve. Y Carlomagno va a llevar al máximo desarrollo económico, político del imperio carolingio en base a sus conquistas militares. Un gran estratega. Emprendió guerra de conquista, venció a los lombardos, a los sajones, a los pompones de Hungría y avanzó hasta los Pirineos, la zona montañosa en Francia. Decretó leyes capitulares que buscaban justificar el poder de ellos. No. Las reformas de Martín Lutero, mi estimado Carlos Alberto, es en el siglo XV. Y estamos acá hablando siglo XI, siglo XII. Es muy posterior, ¿ya? Nombra autoridades administradoras como los Bassi Dominici y supervisores como los Michi Dominici, que ahora te paso a explicar quiénes eran ellos. Mira, estos son los dominios, un lapsus que hice. Los dominios del Imperio Carolingio. Parte de Francia, parte de lo que es Austria, Suiza, y Carlomagno, para proteger los intereses de su imperio, ¿qué había hecho? Tenía que proteger las fronteras y tenía que establecer militarización en las fronteras para evitar la invasión de otros pueblos. A estas fronteras él le llamó marcas. Las marcas eran las zonas fronterizas de su imperio. Y estas marcas estaban a cargo de un personaje llamado el Marqués, que estaba encargado de administrar estas marcas, de establecer un poderoso ejército para evitar la invasión de otros pueblos. Estaba la marca sajona,
casi colindante al río Rin, en lo que es hoy Alemania. Estaba la marca de los lombardos para proteger los territorios del Papa y de la invasión de los, digamos, lombardos y otros pueblos. Estaba la marca bretona o Bretaña, muy cerca a lo que viene a ser Gran Bretaña o Inglaterra. La marca hispana, que establecía los dominios del reino visigodo de lo que es España y Portugal. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si tú ves el imperio carolingio va a ser un imperio de muy gran extensión. Por lo tanto, el rey Carlomagno establece una organización política para ello. Y dicha organización va a ser la siguiente. Pues, va a estar el duque. El duque va a estar a cargo de condes y marqueses. Es decir, el duque va a gobernar lo que llama un ducado. Y un ducado estaba conformado por un condado y un marquesado. El duque va a establecer un poder político sobre el marqués y sobre el conde. Y va a rendir cuentas directamente al rey. El conde era el jefe de cada provincia interna, que se encargaba de cobrar los tributos y ejercer una jurisdicción para administrarlo hacia lo que es el rey. En cambio, el marqués era el jefe de las zonas fronterizas. Buscaba militarizar dichas zonas y evitar que los pueblos foráneos invadan el imperio carolingio. Los Michi Dominici eran inspectores reales. Uno podía ser laico, es decir, no era sacerdote, y el otro podía ser un religioso. Su misión era viajar por los confines del imperio supervisando a que las autoridades, los condes, los duques, los marqueses, efectuaran una labor acorde a lo que había planteado el rey. Que no generen un mal manejo del poder y sobre todo se cumplan estrictamente las leyes dadas por la realeza, por el rey Carlomagno, por así plantearlo. Y en algunas ocasiones se daban los campos de Mayo, un poco para congraciarse con su masa, con el pueblo. El rey Carlomagno llevaba a cabo los campos de Mayo. ¿Y qué eran los campos de Mayo? Los campos de Mayo eran asambleas donde el rey convocaba al pueblo para situaciones de emergencia a tratar, por ejemplo, epidemias, enfermedades, sequías prolongadas, donde el rey recibía el informe directo del Michi Dominici y de los Basi Dominici, y donde el pueblo podía opinar y plantear sugerencias para una respectiva solución del caso. Bueno, también mediante estas asambleas, el rey Carlomagno políticamente se daba con lo que quien dice su baño de popularidad. Por eso que Carlomagno tuvo mucha aceptación, mucha congratulencia con su pueblo. El pueblo lo reconocía, ¿no? Entonces, era manejo político, pues, por así decirlo, ¿no? Y algo importante, la educación en la época del Imperio Carolingio. La educación estaba centrada principalmente, monopolizada a los grupos de poder, a las clases dominantes. El pueblo, las clases dominantes, no tenían mucho acceso a la educación. ¿Por qué? Porque el pueblo, porque los siervos, porque los campesinos no tenían un acceso directo a la educación. ¿Por qué crees, mi estimado? Porque tenían que servir al rey. Ya. ¿Qué permite la educación en una persona? ¿Tú por qué recibes educación? ¿Solamente para adquirir conocimientos? No lo creo, ¿ah? Nelson Mandela dijo una vez, la educación es el arma más poderosa de un pueblo, tan poderosa como una bomba atómica. ¿Correcto o incorrecto? Es correcto, profesor. Es Ya, correcto. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es poderoso como una bomba atómica? Porque la población mediante eso puede concientizarse y pueden irse en contra del rey, ya que al momento de que ellos estudien o adquieran más conocimiento, ya comprenden la realidad de lo que está pasando en un pueblo o en cierto contexto. Obvio, lo que has dicho es totalmente correcto. La educación en un sector social permite generar y transformar tu nivel de conciencia. Y si tú transformas
y estableces tu nivel de conciencia, puedes cuestionar el orden establecido y el contexto en el cual vives. Lo que ha dicho el señor Carlos Zeta es totalmente correcto, es cierto. Es la razón por la cual el rey, los monarcas, los señores feudales, la Iglesia Católica, no le daba acceso a la educación al pueblo. Entonces, de esta manera lo limitaban ideológicamente, ¿no? Para evitar, pues, y tú sabes, pues, que las ideas tienden a ser mucho más poderosas, porque las ideas al final de cuentas van a direccionar las acciones que pueda tomar el pueblo en un determinado momento histórico de su desarrollo. Ese es el motivo por el cual se plantea. Habían escuelas palatinas dedicadas a los hijos de la nobleza, a los hijos del rey, a los hijos de los vasallos, a los hijos de los militares, a cargo de maestros sabios, personas doctas. Se enseñaba pues contabilidad para que posteriormente administren los órganos políticos del imperio, administración para la gerencia yo mismo, ciencias y arte. Y también existían las escuelas conventuales. Estas escuelas conventuales eran para formar sacerdotes, para formar monjes, servidores a Dios y al sistema. Eran las más ilustrados. Ahora, dentro de las escuelas conventuales, mi estimado jovencito, se llevaba a cabo dos grandes materias, divididas en subcursos, el trivium y el quadrivium. Dentro del trivium se enseñaba retórica, gramática y dialéctica. Dentro del quadrivium se enseñaba geometría, aritmética, astronomía y música. A ver, expliquemos. ¿Qué era la retórica? La retórica era una disciplina donde se le enseñaba al sacerdote a hablar, o el arte del bien hablar. El sacerdote tenía que rezar la homilía frente al público, entonces tenía que tener una capacidad de expresión, una capacidad de palabra para poder convencer a los fieles. Eso era la retórica. La gramática, que hasta hoy tú llevas gramática. ¿De qué se encarga la gramática en un idioma? Tú llevas gramática, el curso de lenguaje es parte de gramática. ¿De qué se encarga la gramática? En un idioma, en una lengua. Gramática española, dice. Oye, no me digas que no sabes, ¿ah? No me sorprendas. Narrar leyendas. Las leyendas, no, hijo, tiene que ver con idioma. La gramática son las normas que tiene una respectiva lengua, un respectivo idioma. El idioma castellano tiene su gramática, lo que compone la ortografía, la tildación, la concordancia gramatical, el análisis de los morfemas, de los sintagmas, etc., etc., que eso que tú supongo lo has visto en lenguaje. Claro, ahí está muy bien, morfología, fonología, toda esa gramática, pues. Entonces se enseñaba gramática y se enseñaba también dialéctica. A ver, no vayas a entender, pues, que en esta época era la dialéctica que tú conoces, la dialéctica científica, la dialéctica. ¿Qué estudia la dialéctica científica? La dialéctica científica plantea que hay que ver a la realidad como un todo, que tiene elementos interrelacionados, que en la dialéctica existen contradicciones antagónicas, no antagónicas, y estas motivan el cambio cuantitativo a saltos cualitativos. Eso tú muy bien lo sabes, ¿es así? No es esa dialéctica. Esta dialéctica es mucho más mecánica. Es una dialéctica mecánica que logró desarrollar pues, los filósofos clásicos del socialismo siglos después. La dialéctica en esta etapa de las escuelas conventuales era el arte de razonar. Ahora, digo arte de razonar porque en realidad no era un arte de razonar. ¿Eh? Este arte de razonar estaba basándose en dogmas y cuestiones de fe. Es decir, si tú como sacerdote quieres conocer la realidad del mundo, cómo funciona el mundo, fácil pues. ¿Quién ha creado todo lo que está acá en el mundo? Dios. Por lo tanto, si tú quieres conocer cómo funciona el mundo y cómo es que esos fenómenos ocurren, tienes que conocer a quién, a Dios, porque las cosas que tú observas el día de hoy son manifestación y creación divina. Y para conocer a Dios,
tienes que basarte en los dogmas y principalmente en la fe. Por eso la dialéctica buscaba que los sacerdotes, entre comillas, razonen en base a la fe y a los dogmas. Digo entre comillas porque la razón, tú sabes muy bien, que es totalmente contraria a un dogma, y eso tú correctamente lo conoces. Por eso digo entre comillas. El cuadrivio se basaba en el curso de geometría, aritmética, astronomía y música. Oye, sería bueno que tú veas, hay una película que a mí me marcó acerca de ese tema, del feudalismo. La película se llama En nombre de la rosa. Película, por cierto, vetada. Cuando salió esta película en los años 80, cuando era casi yo 80, pues tendría 10, 9 años, era una película vetada. Se prohibió en gran parte de países y acá también en Lima, porque cuestionaba los dogmas y algunos principios de la Iglesia Católica. Sería bueno que lo veas. En el nombre de la rosa se llama la película. La protagoniza Sean Connery, personaje que se hizo famoso interpretando a James Bond en la década de los 70. Bueno, estoy hablando hace mucho tiempo atrás, pero son películas clásicas. ¿Eh? El nombre de la rosa. Está en internet, puedes descargarlo. No sé, pero hace poco lo vi ahí y no sé si ya de repente lo han quitado, porque también hay en CD, pero en CDs muy poco lo comercializan. Como han sido películas ya vetadas, muy pocos tienen el archivo en sí que pueda. Pero esta película justamente retrata los intereses ocultos que tenía la religión, porque toda la educación se basaba en lo que es órdenes religiosas. Esta época del feudalismo y especialmente el imperio carolingio fue una época donde se planteó el oscurantismo de la ciencia. No se permitía el desarrollo de la ciencia, claro, pues. ¿Qué pasaba si alguien cuestionaba el dogma y la fe de la iglesia? Era Era sancionado, ejecutado. era, era excomulgado, era quemado, la Santa Inquisición aplicaba. Por eso que esta época es así. Entonces, es la época en la cual no se da una ampliación de la razón. La razón propiamente dicha va a surgir ya con el humanismo, ¿no? Tú lo sabes muy bien, que cuestionaban los intereses de la iglesia. Y también existió una educación para el pueblo, aunque no lo creas, pero una educación hecha en las parroquias. ¿Qué se le enseñaba al pueblo? Artes manuales, artesanía, cerámica. Se le enseñaba a repetir canciones, se le enseñaba lo que es el catecismo. ¿Y qué es el catecismo? Rezar, orar, repetir canciones religiosas como disco rayado para mantener la mente ocupada del pueblo. Pero no se enseñaba pues cuestionamientos, críticas, análisis. Eso obviamente no estaba acorde con los intereses del pueblo, mucho menos de los grupos de poder, ¿no? La capital del imperio carolingio va a ser la ciudad de Aquisgrán, donde se encontraban pues estos palacios, estos recintos. Luego de esto viene el rey Luis el Piadoso, también llamado Ludovico Pío. Empezó como rey de la región de Aquitania, enfrenta a los musulmanes por el control de Barcelona, se corona como emperador en el año 814 cuando muere su papá. Y paulatinamente se fue acercando pues a la iglesia porque era una persona que cuestionaba algunas ideas. Sus hijos se van a enfrentar para adueñarse del poder. Acá ocurre la crisis. A veces dicen que los hijos no son la herencia de los padres, pero no. Este personaje no tuvo la capacidad del padre de mantener la unidad del imperio. El imperio entró en pugnas, en intereses, y la única solución que vio él viable era dividir el imperio. Se firma el Tratado de Verdún en Francia. Bajo dicho Tratado de Verdún, mi estimado jovencito, el imperio carolingio se dividió. Aquí está, pues, la división. A ver, vamos a ver acá con mayor detalle. La parte naranja se le entregó a Carlos el Calvo, regiones de Aquitania, Gotia, Tria, Regna. La parte lila o morada se le entregó a Lotario, que abarcaba Borgoña e Italia, con parte de los estados pontificios. Y la parte verde, Sajonia, lo que es hoy Alemania, Suiza, Baviera, Alemania, se le entregó a Luis el Germánico. Esto terminó por disgregar, por fraccionar la unidad
del Imperio carolingio. Y al fraccionarla, obviamente, se entró en una crisis general con la cual llega a su fin el Imperio carolingio. ¿Ya? Llega a su fin el llamado Imperio carolingio. Acá tenemos los últimos rezados, 481, con el Tratado de Verdun, lo que quedó del prestigioso, áspero, grandioso, por así decirlo, desde el punto de vista feudal del Imperio carolingio. Muy bien. Terminamos esta parte aquí. Un detallito, ya voy a descargar el material. ¿Dónde está este bendito material? Mil disculpas, el sistema Zoom, no sé por qué me arrojó. A ver, vamos a las preguntas. Están ahí, ¿no? María, Crisel, Carlos, Vanessa, Omar, Tania. ¿Se encuentran ahí? Ya se fueron a tomar lonche. Sí, A ver, profesor, estamos acá. listo, listo. A ver, un momentito. Aquí estamos, profe. Ay, 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 listo, un momentito. Un momentito, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Ya, ya. Vamos a resolver unas cuantas preguntas antes de que vayas a dar tu evaluación y a dormir. Ya, dice. ¿Qué permitió la dominación árabe de Siria, Egipto y Persia y España? Por el amor de Dios, tiene que estar preguntando.
Dice, el dominio de el dominio de los árabes de Siria, Egipto, Persia y España. Ajá. ¿Qué permitió? Obviamente, pues, la formación del imperio musulmán. ¿Ya? La formación del imperio. Una consulta, a ver, a manera de cultura general, asumo que debes saberlo. ¿Cuál es el personaje que logra cohesionar a todos los pueblos árabes en base a la religión del Islam? Es el profeta del Islam, dice. ¿Saben quién fue? ¿Alguien sabe quién fue? Oye, ¿quién es el poeta del Islam? Mahoma, mi estimado. Antes de que Mahoma llegue a Arabia, los árabes tenían cultura o tradiciones y religiones distintas. Mahoma manifiesta que el arcángel Gabriel, mira, el arcángel Gabriel, que es muy característico en el catolicismo, se le presentó, lo iluminó a escribir el Corán, que es el libro religioso de los árabes, y dijo que el único Dios era Alá y que debía unificarlo, por eso, y él lo hace. Pero tuvo que enfrentarse a los antiguos sacerdotes de la Meca. Fue una gran consigna. Y después de ello logró cohesionar a los árabes y logró armar un gran imperio que de Arabia se extendió a lo que viene a ser Medio Oriente, norte de África y España principalmente. ¿Ya? Oye, no hemos visto los árabes, habría que ver una clase sobre los árabes, porque acá hay algunas preguntas de ellos. A ver, los preceptos, cuando dice preceptos vienen siendo las bases fundamentales de la religión árabe. La religión árabe es el Islam, ¿ya? Son conocidos como los 5 pilares del Islam. El más importante, ¿cuál es? La D, profesor. Claro, la fe en Alá y su profeta, que es Mahoma. Claro, la D, mi estimado. La D, un momentito. La fe en Alá y su profeta Mahoma. Acá sí viene Carlos Magno, ya. Ajá, acá está. Consecuencia del proceso de expansión realizado por Carlomagno. Cuando Carlomagno expande sus dominios hasta Suiza, hasta España, Alemania y demás, ¿con qué fin lo hace? ¿Para qué conquista más tierras? ¿Cuál crees? Habla, mi estimado. ¿Cuál crees que sea la clave ahí? La E, profesor. Exacto, claro, incrementar el poder claro, pues. Porque si tú conquistas tierras, conquistas feudos. Y al conquistar feudos, también obviamente vas a anexar siervos y vasallos. Y eso incrementa el poder de los señores feudales. Claro que sí, mi estimado. Muy bien, ¿eh? Excelente. En la sociedad feudal, la educación, la cultura, estuvieron principalmente a cargo de quién. Ya, fácil, pues. Sencillo. La C, los clérigos. Obvio, pero no hay otra. Clérigos. No hay otra, pues. Muy bien. Los clérigos. El reino de Carlomagno, es decir, el imperio carolingio, significó para Europa occidental. ¿Qué significó? Hay una ahí que es absoluta. Recuerda que Carlomagno intentó reconstruir el imperio romano, pero con el apoyo de ¿qué institución? Del Papa, pues, con el apoyo del Papa. Y si Carlomagno va a buscar el apoyo del Papa, entonces, ¿qué significó el imperio carolingio en Europa? Ya, pedí la respuesta ya. Dedúcelo. La C, la Vamos. convivencia con la iglesia romana. Ajá, claro, muy bien, claro que sí. La C, pues, la convivencia La C. romana. No, la C, mija, porque recuerda, un objetivo del imperio carolingio cuando Carlomagno asume el poder era restituir el viejo imperio romano, pero con la protección del papado para que ejerce el control ideológico. Por lo tanto, el imperio carolingio va a buscar la convivencia. Claro, convivir emperador y papa. Esa era la figura del imperio carolingio. Ya. Este es fácil, lo hemos explicado en la clase anterior.
¿Cómo se llamó el derecho del señor feudal que afectaba la intimidad sexual de los siervos recién casados? Pernada. Exacto, la pernada o también la prima notte o la primera noche nupcial. Ajá, correcto. ¿Cuáles son las pequeñas parcelas que se entregaban a los campesinos libres para que las trabajaran, a cambio de elaborar ciertos días del año para el señor feudal y entregarle parte de la cosecha o dinero? Se llamaban, le entregaban unas pequeñas tierras, ¿ah? Obviamente no a título, no, encomiendas no es, hija mía. No a propiedad, sino a posesión. Eran los mansos, ¿no? Los mansos, pequeñas tierras, un poco para evitar la contradicción con los siervos. Cuando hablamos de un beneficio que los vasallos, recuerda que los vasallos son personas libres, le ofrecen fidelidad al señor feudal, ofrecen ser sus caballeros, sus militares, sus ejércitos, para proteger sus intereses. Cuando hablamos de un beneficio que los vasallos prestan a los señores feudales en la Alta Edad Media, nos referimos a por qué el vasallo va a prestar servicio, fidelidad al señor feudal. ¿Para qué? ¿Cuál es allí? La D, profesor. Claro, claro, es cierto. Bueno, el señor feudal le entregaba un bien económico. Te entrego una tierra, una parcela, te entrego siervos, a cambio de que tú tengas obligaciones militares metidas hacia mi persona. Obvio, muy bien, señor. Letra C. A ver, siguiente dice. Ya. ¿El sistema feudal se sustenta en qué? Fácil, ¿ah? La E. Se sustenta en la La B. siervo. No, 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 no. ¿Ah? A ver, se sustenta, dice. No te está diciendo quién genera producción económica. La D, profesor. D. La D, la producción de la iglesia. Hay una que es más absoluta. ¿Cuál es la base física del feudalismo? Que es el sustento físico, no económico. Es esta, pues, mi estimado, la gran La propiedad. B. Claro, la P. El señor feudal sin feudo no era nada. Tenía que tener feudos y eso es propiedad territorial, pues. Por eso, el sistema feudal se sustenta la gran propiedad territorial. Ahora, si la pregunta fuese, ¿el sistema económico feudal se basó en, ahí sí sería la explotación de los siervos? ¿Ya? ¿Cómo se llama el sistema económico, político y social que surgió a raíz de la desintegración del imperio carolingio? Se desintegra el imperio carolingio y surge un sistema donde ya prácticamente no van a tener poder los reyes. Es un sistema feudo-vasallático, basado en el señor feudal y los vasallos. ¿Por qué vasallos? Porque los vasallos forman parte de las órdenes de caballeros, que eran ejércitos que protegían intereses militares. Perdón. Ya. Bueno, no hemos hablado de las cruzadas, dice, a ver. Sintetizo. Las cruzadas son guerras promovidas por la Iglesia Católica supuestamente para recuperar Tierra Santa. Digo supuestamente porque en el fondo, ¿qué quería la Iglesia? Ampliar sus dominios, tener más feudos y más vasallos. Y para eso la Iglesia utiliza su principal orden, caballeros. ¿Cuál fue la principal orden de caballeros que servía a los intereses de la Iglesia Católica? Que supuestamente se encargarían de proteger el Santo Grial. ¿Recuerda que te lo mencioné en la clase anterior? Los caballeros templarios, pues, mi estimado, los caballeros templarios. Por lo tanto, dice, las cruzadas fueron guerras religiosas que emprendieron, ¿quiénes? ¿Quiénes? La B. Claro, los católicos protestantes, no, los protestantes van a surgir siglo XV, ¿eh? La C, profesor. Contra los musulmanes, claro, porque los musulmanes en ese entonces se habían apropiado pues de Jerusalén. Entonces, por eso que las guerras de las cruzadas fue calificada como una guerra santa. Y si tú mueres en la guerra de las cruzadas, cuando tú mueras vas a ir al cielo y Dios te recompensará con ello. Bueno, ese era el pensamiento que se plantea. ¿Ya?
Muy bien, jovencitos. Lo dejamos aquí. Tienen que ir a la plataforma a dar su respectiva prueba. Ya se encuentra la prueba ahí, por favor. Así que vayan a dar la prueba, accedan a ello. Ha sido una vez más siempre un gusto trabajar con ustedes. Somos pocos, pero lo que estamos acá, creo que estamos interesados siempre en conocer cada día y cada vez más. Ya, muchas gracias por tus aportes, tus ideas han sido importantes. Agradezco ello. Nos vemos, atente clase María Chávez, Carlos Alberto, Criseli, Tania, Omar y Nicole. Cuídense mucho, jovencitos. Hasta la próxima ocasión. Nos vemos. Muchas gracias, profesor. A ustedes por ser pacientes en este contexto. Cuídense mucho. Tupananchiskama, profe.